Buen día, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Ariel Wilkis, el decano de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín. Es una alegría poder recibirlos nuevamente en este segundo encuentro, esta segunda conferencia de este ciclo que coorganizamos junto con la Fundación Medife, con la Embajada Francesa en Argentina, con la CFA, con el IFA, con el diario AR y con la editorial Siglo XXI. En este ciclo que le pusimos como título ¿En qué sociedad vivimos?, tenemos el honor y la alegría de recibir hoy a François Dubet, que no hay necesidad de presentarlo, pero el ritual lo obliga. François Dubet es director de estudios de la École d'Études en Ciencias Sociales de París, profesor de Sociología en la Universidad de Burdeos. Sus investigaciones se centran en la marginalidad juvenil, las desigualdades sociales, la inmigración y el carácter inclusivo o excluyente de las instituciones escolares. Entre sus libros, que son muchísimos, cabe mencionar La École du Chance, Injustice y Le Travail Société. Su obra, que ha sido ampliamente publicada en español por la editorial Siglo XXI, cabe destacar ¿Para qué sirve realmente un sociólogo?, ¿Por qué preferimos la desigualdad?, y La época de las pasiones tristes. Ante nuestra convocatoria, que es el título de este ciclo de conferencias, que tiene como título ¿En qué sociedad vivimos?, el profesor Dubet nos respondió con el título de su conferencia ¿Vivimos aún en una sociedad? Y vamos ahora, además de agradecerle, a escucharle esta provocación que nos invita a reflexionar. Gracias, profesor Dubet, por acompañarnos, por sumarse en este ciclo de conferencias que organizamos, y es un placer poder tenerlo entre nosotros y poder escucharlo en esta conferencia. Así que primero lo vamos a escuchar a usted y luego vamos a establecer un intercambio entre el público. Muchas gracias. Muchas gracias de haberme invitado. Voy a intentar hablar lentamente para que la traducción se haga de manera conveniente. El título de mi intervención es un poco paradojal, porque creo que vivimos en una situación paradojal. Es decir, en el fondo, después de hace 30 años, sabemos que todo es social, es decir, la naturaleza es social, el sexo es social, la ciencia es social, y en el fondo, todo lo que escapa a la sociología está en el campo de las ciencias sociales. Todo se vuelve social. No creemos que nada escape a lo social, y al mismo tiempo, a medida que el reino de lo social se expande, siento que la idea de sociedad se deshace. La paradoja es que vivimos en un mundo cada vez más social, y este mundo no es lo que se llama una sociedad. La sociedad es una construcción, es una definición que estuvo en el seno de la sociología en el final del siglo XIX hasta finales de los años 70, y se puede decir que la sociología es la ciencia de la sociedad. Hoy creo que la sociología no es más la ciencia de la sociedad, sino que se volvió una ciencia mucho más extendida, mucho más suave. Para precisar esta paradoja, en el fondo, hay que volver a lo que se llama la sociedad. Entonces, la idea de sociedad fue inventada en una parte muy particular del mundo, que es Europa Occidental y el norte del continente americano, en los años 50, y es la idea de las sociedades modernas fueron fundadas con un sistema de integración, que convivían sistemas de integración, sistemas económicos, una estructura social, con una cultura y con instituciones. En el fondo,
estábamos en un momento de la sociología que iba de Durkheim a Parsons, una sociedad que integra una economía, una cultura y las instituciones. A eso llamábamos la sociedad, y como cada uno lo sabe, era la encarnación de la modernidad. Pensábamos que las antiguas comunidades tradicionales se iban a convertir en sociedades modernas, democráticas, industriales, y era un pensamiento al mismo tiempo local, es decir, europeano, y muy imperialista, porque era un pensamiento en ese sistema, en esa representación. Evidentemente, la sociedad es un sistema porque era un conjunto orgánico. El capitalismo era un sistema que venía con la sociedad industrial, conflictos sociales, pero también con negociaciones, con compromisos. Es un sistema, en el fondo, que se debe leer siempre. Polanyi, que consagraba la sociedad industrial y el capitalismo. Al mismo tiempo, la idea de sociedad descansaba en un pensamiento completamente sorprendente que estaba en el seno del pensamiento sociológico, que en la modernidad los actores eran libres, autónomos, que no estaban sometidos a la tradición, que se autodeterminaban y al mismo tiempo hacían lo que la sociedad esperaba de ellos, como un milagro de la modernidad. El sujeto de la modernidad era un sujeto autónomo, pero al mismo tiempo hacía lo que la sociedad quería que hiciera, pero lo hacía libremente. Hay muchísimos libros que intentan explicarnos esto. Se puede citar Durkheim, Elias, Freud, Parsons, se puede citar a Risman, Simmel, y toda esta gente que nos explicaba que en el fondo la sociedad se mantiene porque los actores están socializados, pero al mismo tiempo esta socialización es la condición de su libertad. Es la dimensión milagrosa, en el fondo, de la idea de sociedad. Hago lo que yo quiero, pero lo que yo hago es lo que la sociedad quiere que haga. Finalmente, esta sociedad existe con leyes sociológicas. Hoy harían sonreír, pero hasta los años 70 había leyes de la integración social, de la sociología, y los sociólogos son las personas que se volvieron especialistas de correlación. Gente que le dice, en función de su posición en la estructura social, así ustedes se comportarán, así es como pensará, y van a reforzar la estructura social, y hay un cierto mecanismo de leyes de la sociedad. Y finalmente, evidentemente, la sociedad es una teología de la modernidad. La idea dominante, fundadora de la sociología de la sociedad, es que había comunidades teológicas, tradicionales, religiosas, y el que en sentido de la historia, de la evolución, era ir hacia sociedades modernas, democráticas, industriales. Y en el fondo, cuando yo era joven, uno clasificaba las sociedades según el nivel de modernización. Por ejemplo, para las sociedades de América Latina, tenían una parte moderna, eran duales, y una parte que todavía no era moderna. Estaba Buenos Aires y el resto. Estaba Santiago de Chile y el resto. La industria era el latifundio.
La idea no era completamente moderna, pero el sentido de la historia daba que iba a ser moderna. Esta sociedad funcionó como una representación. Podríamos decir que los sociólogos, a su manera, eran los teólogos de la idea de sociedad. El primero sería Durkheim, porque dijo que el sentido de lo social era algo sagrado del tipo religioso. Podemos decirlo de una manera directa como esa. Hacíamos sociología de derecha, de izquierda, funcionalista o marxista, pero el objeto de la sociología era el funcionamiento de la sociedad, la evolución de la sociedad. Creo evidentemente, después de 50 años, esta representación se deshizo completamente y cuando decimos sociedad, evocamos la idea de un sistema con conflictos regulares, no pensamos más en eso, por razones totalmente objetivas. La primera es la mutación del capitalismo. Las sociedades industriales funcionaban como sistemas capitalistas integrados en un marco nacional. La clase obrera inglesa, la burguesía inglesa, los sindicatos ingleses, el mercado inglés, francés, alemán, etcétera. Evidentemente, con la globalización, todo este sistema explotó completamente y hoy no podemos más describir la sociedad de esta manera. Creo que una de las evoluciones más sorprendentes desde los últimos 30 años, las desigualdades se incrementaron. En el fondo, volvemos a un régimen de desigualdad más desigual que antes, pero estas desigualdades que se individualizaron, hay muchas encuestas en Francia donde la gente le dice, yo me siento desigual en mi rol de que trabajo en una fábrica, que vivo en la ciudad, soy joven, soy una mujer, soy anciano, soy inmigrante, donde las clases sociales agregaban desigualdades, ahora vemos desigualdades que se individualizan y por otra parte en el vocabulario normal de hoy hablamos casi siempre de discriminación y no más de desigualdades estructurales. Muy raramente esto. Las desigualdades son vividas como discriminaciones, como injusticias individuales, más que como efectos de estructuras sociales. De la misma manera se puede mostrar que el sentimiento de desprecio se ha desarrollado, la gente dice yo soy humillado por los otros, por mis vecinos, soy discriminado, soy humillado porque soy una mujer, porque yo vivo aquí, porque tengo esta religión. Tenemos desigualdades donde las clases sociales que mantenía la sociedad explotaron y los individuos son individualmente desiguales. El pensamiento milagroso que decía, usted está socializado y esta socialización lo vuelve libre y al mismo tiempo funciona en el sistema, que era, si pensamos en el gran sistema escolar, todo eso explotó. La crisis de las instituciones, todos los libros, por ejemplo, muestran que la familia tradicional ha explotado, que la gente se divorcia, se vuelve a casar, que hay familias heterosexuales, homosexuales. En el fondo, esta especie de mundo al estilo de Freud explotó completamente
Y yo que he trabajado sobre la escuela, evidentemente, veo que toda la literatura sobre la escuela es una literatura que dice la escuela socializa poco, se volvió una máquina para seleccionar a los alumnos de una manera desigual. Lo que escuchamos sobre la escuela, nadie osa decir la escuela va a elevar, va a enseñar a los argentinitos hacia lo universal, la cultura. La gente seria dice, se volvió otra cosa. No es una suerte de iglesia de la sociedad. Toda la literatura nos dicen que esa institución explotó. Y para los países viejos de Europa es un shock. Nosotros pensábamos que la sociedad era la nación, que había una unidad cultural, evidentemente, que era un fantasma. Era una leyenda, una novela. Cuando yo era joven, yo pensaba que Francia estaba poblada por franceses, es decir, gente que compartía el imaginario nacional. Si yo era norteamericano, podía pensar que lo que dominaba a Norteamérica era el melting pot. Y eran americanos, protestantes, blancos. Todos estos países hoy están obsesionados por el hecho que se han vuelto países más multiétnicos, multireligiosos. La idea que el país es una unidad ha explotado en España, en Francia, en Estados Unidos. Ya no es como era antes. En el fondo, lo que llamamos la globalización, las mutaciones del capitalismo, lo que creíamos que eran sociedades no existe más. Entonces, diría que es la evolución histórica, pero la idea de sociedad, creo, también desapareció en el pensamiento sociológico. No solo desapareció en el imaginario de los individuos, pero también en el pensamiento sociológico, y vemos en el fondo que el pensamiento sociológico, un poco como en las clases sociales, ha estallado. Entonces, se desarrolló toda una teoría de la socialización que en el fondo, de mi punto de vista, es la teoría tradicional de Pierre Bourdieu, pero hay gente totalmente desencantada en la teoría tradicional de la socialización. Usted socializaba al individuo y lo emancipaba. Hoy pensamos que en el fondo la socialización es la dominación, es lo que le impone el poder. Son las identidades que se les impone, son los deseos que se le impone. Conservamos la idea de socialización, pero en el fondo se volvió una forma de máquina para crear una dominación social, a dominar. La socialización es la dominación. Los deseos son manipulados, los sentimientos son manipulados, el poder nos manipula, pero al mismo tiempo el poder es manipulado. Estamos en un sistema de poder. La otra tendencia de la sociología es deshacerse de la idea de sociedad. No es simplemente de desencantarla, sino deshacerse de ella de cierta manera. La sociedad es un conjunto de interacciones. La sociedad es el mundo de Ring of Man. Es una serie televisada, son las interacciones, pero estas interacciones no forman un sistema. La unidad de base son las interacciones, las pequeñas relaciones. Evidentemente, se crea la tercera vía, que también tiene mucha fuerza, es el modelo
de la elección racional, es decir, la interpretación de las conductas sociales en el lenguaje de la economía, que consiste en decir que no hay necesidad de sociedad. Lo que llamamos la sociedad es el producto de la acción racional de los individuos. En el fondo, la sociedad es como el mercado. El mercado es el producto de miles de acciones racionales de los individuos, de los actores sociales. No hay necesidad de pensar en la sociedad. Por un lado, la acción sociológica desencantada, como dice Bruno Latour, es un fantasma, una suerte de Dios escondido que manipula, o bien hay interacciones de las redes, o bien, en el fondo, se confía la sociología a los economistas que aplicarán los modelos económicos. Esto evidentemente hay una descomposición intelectual, pero también institucional. Lo que es más extraño es que la sociología se volvió una disciplina de masas, entre comillas. Cada vez hay más sociólogos, más estudiantes de sociología, y la consecuencia de la multiplicación de sociólogos es la hiperespecialización de los sociólogos. Hace 50 años, cuando yo empecé a ser sociólogo, había 4 o 5 objetos sociológicos: el trabajo, las clases sociales, las instituciones. Hoy, ustedes tienen una miríada, una multiplicación infinita de pequeños objetos. Y si ustedes chic, estos objetos diminutos se llamarán studies. Cada sociólogo tendrá la obligación de distinguirse para ser notado, y se va a renunciar pensar el mundo social en su globalidad, porque se van a estudiar estos pequeños objetos. Solamente los sociólogos mayores son los que hacen este tipo de sociología global, y de manera muy extraña en el mundo de las estadísticas engendran una teoría. Hay decenas de teorías locales sobre el género, la raza, la discriminación, los contratos, sobre el derecho, porque cada objeto debe hacer su propia interpretación. Entonces, estamos en esta situación completamente extraña. Es lo que llamamos la globalización, que crea un sistema del mundo, y no puede ser. Las ciencias sociales se especializan al infinito. Cada vez son objetos más diminutos. Doy un ejemplo. Si usted toma hoy el mundo académico norteamericano, hay más de 200 comités de investigación. En Francia hay 5. Las revistas explotaron. Evidentemente, la idea de sociedad va a desaparecer. El segundo efecto del declive de la idea de sociedad es la explosión crítica. Las ciencias sociales se definen por las condiciones críticas. Son ciencias que van a denunciar lo que será el funcionamiento de la sociedad. Entonces, se van a multiplicar las investigaciones, yo mismo, sobre la discriminación, las desigualdades, las minorías, los hombres, las mujeres, mostrar que nuestro trabajo es una alienación, que la política es la dominación. Los sociólogos, en el fondo, hacen crítica, lo que está bien,
yo no soy engañado, pero en el fondo la postura crítica se volvió la norma académica. Durante mucho tiempo, si uno tomaba las posturas críticas, podría correr un riesgo profesional. Hoy todos los artículos comienzan por establecer una posición crítica. Yo denuncio el sistema y esto evidentemente es divertido, viendo que uno hace carrera, criticando que se hace carrera, es bastante divertido, pero crea paradojas. Quiero mostrar que las identidades culturales son dominación, la identidad femenina es una dominación, la identidad religiosa es una dominación, la identidad nacional es una dominación, pero al mismo tiempo quiero defender el derecho de los individuos a tener una identidad. La identidad de las minorías es una identidad producida por la dominación, pero quiero defender el derecho de esas minorías a defender esta identidad. No sé si soy claro. Estamos en un sistema totalmente paradojal. ¿Esto qué quiere decir? Que la posición moral y la posición científica, entre comillas, se separan. El sentimiento que yo tengo que vivo en Francia, que vivimos en un mundo de indignación, pero esta indignación no acarrea prácticas. Permanecemos en un mundo donde la crítica y la acción se separan. No tienen lazos entre ellos. No sé si soy claro. Se puede actuar en un mundo organizado, el mercado escolar, el mercado académico, del otro lado, tener una posición crítica. Esto no es percibido como una contradicción. Evidentemente, la vie sociale ne se fait pas dans une société. Si la vida social no se hace en una sociedad, si no hay un sistema de responsabilidad colectiva. Entonces, estamos en una posición muy extraña, en el fondo, donde el sociólogo hace un excelente trabajo. Ellos son muy creativos, muy inteligentes, pero en realidad no tienen ya necesidad de la idea de sociedad. Marx, Weber, Durkheim, etcétera. En realidad, la idea misma de sociedad desapareció de nuestro universo intelectual. Entonces, ¿es una posición que se puede mantener? ¿Podemos continuar así? Yo creo que no. Creo que hay que rehacer una sociología de la sociedad. Entonces, evidentemente, rehacer una sociología de la sociedad no quiere decir volver a un siglo atrás. Sería absurdo, grotesco, ridículo, peligroso. No tiene sentido. Pero, ¿podemos prescindir de la idea de sociedad? Voy a tomar varios argumentos para mostrar que no podemos prescindir de esta idea. Si uno pasa de la crítica sociológica a la crítica común, si uno hace lo que yo hago como muchos, si uno se interesa en la manera en que las personas critican al mundo social, no de la manera que hace el sociólogo. Si uno se interesa en la manera que la gente discriminada critica la discriminación y no de la manera que los sociólogos critican la discriminación, entonces ahí uno se da cuenta evidentemente que la crítica común, la crítica de los individuos, se apoya sobre la idea de sociedad. Es decir,
Yo trabajé en esto con los asalariados, con los trabajadores. La crítica del mundo social supone la idea que este mundo social existe y que la crítica es un concepto universal. Si yo quiero convencer a alguien que soy víctima de una injusticia, tengo que decir en nombre de qué es esta injusticia, y es necesario que este principio de crítica valga para todo el mundo. No sé si soy claro. Yo puedo decir soy víctima de un mundo igualitario porque yo pienso que somos iguales en un mundo social, no solo porque yo tengo derecho a la igualdad. Entonces, de cierta manera, en la vida común, los actores, los individuos no pueden prescindir de la idea de sociedad. Y es una suerte de exigencia de fantasma. El segundo argumento que podemos utilizar va a choquearnos porque pasa en Francia, en todas partes, el confinamiento. Hemos estado privados de sociedad y brutalmente, los individuos se dieron cuenta que no había existencia personal, salvo si había una sociedad. Cuando la sociedad se vacía, la subjetividad personal se vacía. Cada uno tuvo la experiencia que es soy un individuo porque yo soy completado por la sociedad. Y la gente sufría de no tener más colegas de trabajo, de no tener la posibilidad de ir al estadio para aplaudir el fútbol, de no poder caminar con el resto de la gente. Se hizo una desaparición de lo que llamamos la sociedad. Y agrego, en muchos países, los individuos, ustedes y yo, hemos vuelto a descubrir lo que Durkheim llamaba la solidaridad. Nos hemos dado cuenta que la cajera del supermercado era tan indispensable en la vida social como el ministro. Nos damos cuenta que las enfermeras eran más indispensables en la vida social que los grandes patrones. Nos hemos dado cuenta que la gente que trabaja con la basura son más indispensables en la vida social que la gente muy calificada. De cierta manera, cuando la sociedad desapareció con el confinamiento, todo el mundo volvió a descubrir que se vivía en una sociedad, es decir, que teníamos lazos de dependencia conectados, que vivíamos en un sistema de cierta manera, para decirlo así. ¿Qué pasa en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos? Lo que sucede es que la ausencia, la desaparición de la sociedad es vivida como una tragedia y tiene consecuencias políticas catastróficas. Estas consecuencias políticas es que en Europa, y yo les pido disculpas a los argentinos, lo que en Europa llamamos populismo. Los movimientos populistas en Europa, que son masivamente de extrema derecha, pero también de extrema izquierda. Esta gente reclaman la vuelta a una sociedad. Quieren refabricar una sociedad. Es una demanda del imaginario. Es la idea de refundar un pueblo de trabajadores, de rehacer una nación con una cultura nacional. Es el pedido de tener instituciones fuertes y en el peor de los casos son pedidos muy peligrosos porque vamos a echar a los extranjeros, de los intercambios internacionales, tener un Estado fuerte. La sociedad
desapareció y hay que rehacerla. Si uno toma en serio el lenguaje de los actores, yo quiero reencontrar mi dignidad de trabajador, mi clase social, mi nación. Quiero volver a encontrar mi escuela. Quiero volver a encontrar mi Estado. Entonces, este pedido políticamente se llama Trump en Estados Unidos, se llama Brexit en Inglaterra, se llama la Unión Nacional en Francia, y evidentemente ahí tiene toda una crítica de la sociedad, de la vida social, donde uno se siente humillado, ignorado, invisible. Los políticos están podridos, las élites nos traicionan. Hay que comprender esto como la expresión de la desaparición de la sociedad, de la idea que no vivimos más en una sociedad. La fuerza de estos movimientos son tan poderosos en Suecia, en Noruega, en Austria, que son países prósperos, ricos. Usted tiene este imaginario que no vivimos más, la nacional desapareció, las clases sociales desaparecieron, las élites se alejaron. Algo muy peligroso, pero evidentemente plantea un problema considerable, que tienen miedo de una sociedad, pero también insoportable, peligroso. Yo creo que hoy una gran parte de los movimientos sociales son movimientos sociales que en el fondo reaccionarios en el sentido exacto del término y quieren encontrar algo que se parezca a la sociedad. ¿Pueden los sociólogos permanecer como observadores? La sociedad desapareció, no está bien. Los pedidos populistas son peligrosos. Creo que se debe reproducir algo intelectualmente que se parezca a la idea de sociedad. Voy a tomar dos ejemplos. El primer ejemplo es que usted no puede pensar en la solidaridad sin construir un imaginario de lo que llamamos una sociedad. En el fondo, la solidaridad consiste en pagar para gente que yo no conozco. La solidaridad es que yo voy a pagar por gente que no conozco, pero con la que pienso tener lazos de sensibilidad común, de intereses comunes. Es decir, con los que pienso formar y vivir en una sociedad. Si no pienso vivir en una sociedad, no tengo por qué pagarles a ellos. Yo voy a pagar por los otros, voy a hacer sacrificios por los otros, bajo la condición de que yo me sienta de cierta manera que vivo en el mismo mundo y tener sensibilidades comunes. Ese es el gran rol del movimiento obrero. El movimiento obrero era portador de el sentimiento que se dependía uno de los otros. No podemos prescindir de esto. Una de las urgencias es reconstruir los lazos de solidaridad en el trabajo. Hay que luchar contra la destrucción del trabajo y evidentemente hay que volver a definir, no digo rehacer, pero redefinir lo que se llamaba nación.
es necesario algo simbólico que reúna a la gente. Yo sé que esto es extremadamente peligroso, pero hay que admitir que vamos a vivir en sociedades plurales, diferentes, pero en ese caso, que tengan algo en común. Entonces hay que tomar seriamente este imaginario de un pedido de una sociedad para combatir los movimientos antidemocráticos, autoritarios, de extrema derecha. Hay que hacer sociología contra Bolsonaro, contra Trump. Y el segundo ejemplo que quiero dar es el tema muy importante hoy del reconocimiento. Todo el mundo quiere ser reconocido. Yo quiero que mi religión sea reconocida, que mi identidad sea reconocida, que yo sea reconocido como individuo. Hay que comprender el reconocimiento no es la tolerancia, es decir, la tolerancia consiste en decir, usted tiene el derecho de vivir como quiera. Pero eso no es reconocimiento. El reconocimiento es la identidad y el modo de vida que usted eligió tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor que el de la mayoría. Voy a tomar un ejemplo simple. Pueden decir, yo tolero la homosexualidad. No es lo mismo que decir, yo reconozco que la homosexualidad tiene el mismo valor como sexualidad que la heterosexualidad. Yo tolero el Islam, no quiero decir que yo reconozco que el Islam tiene la misma dignidad que el catolicismo o que el ateísmo. Y entonces el reconocimiento, que es la exigencia de justicia en las sociedades en que vivimos, supone que somos incapaces de definir lo que tenemos en común. No puedo reconocer una diferencia solo si soy capaz de decir lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común no es ser actores de un mercado. Lo que tenemos en común, el hecho de vivir en la misma sociedad. Y hoy vemos que los conflictos alrededor de la identidad, del reconocimiento de las identidades, en Francia se volvió extremadamente violenta. Si ustedes siguen la actualidad francesa, habrán visto el ascenso de Éric Zemmour, que es estrictamente, químicamente racista, que dice, nosotros vamos a rehacer una sociedad contra los extranjeros, contra los inmigrantes. Y si queremos combatir este tipo de pensamiento, evidentemente hay que ser capaz, no hay que decir solamente que vamos a tolerar, hay que decir lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es lo que los sociólogos llaman sociedad. Eso no será la sociedad industrial descrita por Marx, no será el mundo protestante descrito por Weber, no será el mundo republicano descrito por Durkheim, ni el mundo moderno norteamericano descrito por Pansos. Pero si renunciamos a la idea de sociedad, de cierta manera contribuimos un poco a la desdicha del mundo. Voy a concluir diciendo que de mi punto de vista, si la sociología no quiere volverse una disciplina residual, secundaria, detrás de la economía, muy atrás de las ciencias de la naturaleza, creo que la sociología debería aceptar ser una filosofía social de la filosofía
moral de la sociedad. Tiene que demostrar que vivimos en una sociedad y que necesitamos vivir en una sociedad. Se puede hacer del punto de vista crítico o conservador, pero si la sociología se limita a estudiar los pequeños problemas, si se limita a describir la vida social, creo que será menos eficaz que el cine, que las series televisivas, que las novelas que describen la vida social. Creo que hay que aceptar, decir que vivimos en un mundo que hay conflictos, dominación, violencia, pero este mundo hay que pensarlo como una totalidad, como una sociedad. Prácticamente, esto quiere decir que es necesario relacionar las pruebas de los individuos en el funcionamiento de la sociedad. La función de la sociedad es mantener junto la experiencia de los individuos y el funcionamiento de una totalidad. No es fácil, pero el funcionamiento de la sociedad, si es mejor descrita por los economistas, si describimos los individuos, los novelistas son mejores, pero la sociedad, quiero precisar que evidentemente la sociología debería volver a ser una sociología de la sociedad. Quiero volver a la vieja representación. El capitalismo mundial, las sociedades no son más homogéneas, no son nacionales, los individuos son cada vez más individuales. Y hay que pensar algo que sea el funcionamiento de una totalidad de un sistema económico y de instituciones sociales y políticas. Esto es lo que yo intenté decirles hoy. Espero no haber sido demasiado oscuro. Muchas gracias. Gracias, Sor Dubet. No fue demasiado oscuro, y si la oscuridad es condición de posibilidad del conocimiento, entonces bienvenida a esa oscuridad. Creo que todo lo contrario, nos dio finalmente un gran optimismo sobre que quienes somos parte de las ciencias sociales, desde la sociología en particular, tenemos un rol que cumplir, y es un llamado a ese rol y no replegarnos en un lugar cómodo. Si está de acuerdo, voy a repasar algunas de las preguntas que están siendo planteadas en el chat. No vamos a tener demasiado tiempo para plantear todas, pero me parece que alguna de ellas sí. Así que, si usted está de acuerdo, en el chat aparecen muchas salutaciones y agradecimientos por su conferencia. Le preguntan si la crisis de la idea de sociedad que usted está planteando ayuda a entender lo que la ciencia política, los politólogos denominan crisis de representación política. Puedo dar un ejemplo. Puedo dar un ejemplo francés de esto. Por favor. Hasta los años 80, si usted mira la vida política francesa, para decir de una manera en trazos gruesos, la representación política es la manifestación de las clases sociales. Los obreros votaban a la izquierda, los patrones a la derecha, los pequeños funcionarios votaban a la izquierda, los paisanos
los campesinos votaban a la derecha, había una proyección de la estructura social en la vida, en el espacio político. Hoy, ¿qué se observa? Que la gente que tienen el sentimiento de ser ganadores en el sistema escolar y en la globalización, los inteligentes, diríamos como los actores sociales, ellos van a votar a los partidos sociales liberales, los verdes y los sociales demócratas, los ecologistas, y los otros votan a los populistas y la mayoría no vota. La representación política es la expresión, es la manifestación de una competencia de un partido donde están los vencedores y los vencidos, pero no es más de clases sociales. No sé si soy clara. No es de clases sociales directamente. Y cuando uno le pregunta a los individuos qué les resulta intolerable, y es que tienen el sentimiento de ser víctimas de una injusticia personal y una desigualdad personal. Es muy fuerte en el caso francés y en cierta manera el sistema político no los representa. Yo puedo ser un poco chocante a decir esto, pero donde una sociedad que discrimina a las mujeres y a los inmigrantes, aunque son menos discriminados que hace 50 años, pero ese sentimiento de discriminación es más obsesivo. No sé si soy claro. Las desigualdades que son vividas, referidas a la explotación, tienen que ver con la discriminación, a una injusticia que es intencional, que es a partir de los otros. Entonces, cuando uno toma la vida política francesa, es muy llamativo el lenguaje social, los ricos, los pobres, los trabajadores. Ese lenguaje desapareció y está en el lenguaje de la competencia continua, de la igualdad de oportunidades, y en el fondo aceptamos la idea que estamos en un sistema de desigualdades construido como una especie de competencia continua en la economía, en la política, en la educación, pero no como una estructura de clases. Entonces los individuos se sienten agredidos, tratados, y se volvió muy peligroso para las democracias, porque las democracias deben ser sistemas de representación. La democracia representa a la sociedad. Si la democracia no representa más a la sociedad, se pasa a la violencia. Muy claro. Hay varias preguntas que están hilvanadas por la cuestión del populismo, el crecimiento de las derechas y el lugar de la sociología. Voy a tratar de sintetizarlas, discúlpenme, pero el tiempo es tirano en el Zoom como en la televisión. La cuestión es, por un lado, si la emergencia de los populismos, en los términos que usted lo planteó y dentro del concepto que usted lo utilizó para el caso francés, usted sabe que es un concepto polisémico de debate, y en regiones como América Latina el populismo no necesariamente está cargado de connotaciones negativas. Pero en los términos que usted lo planteó, un populismo de derecha, por un lado, hay una posibilidad de que pensar, como así fue en el siglo XIX, que fueron las derechas conservadoras quienes propusieron luego la Revolución Francesa un concepto de sociedad, y la sociología profundizó ese concepto de sociedad, si ve algún tipo de relación entre eso, que el debate de la sociología como filosofía moral que usted plantea sea un debate
en función de expropiar y apropiarse un concepto de sociedad que hoy en día está en manos de la derecha. Esa sería una pregunta. Hay otra pregunta, si quiere le hago las preguntas juntas, así como usted quiera. La segunda pregunta también en el plano de esta idea de la sociología como filosofía moral, o uno podría pensar como retorno a su origen de filosofía moral, ¿qué lugar le cabe a la universidad? Acá está la pregunta, está en el chat, y si me permite, agrego a esta pregunta una pregunta muy personal. Mi lugar como decano de un instituto de ciencias sociales en Argentina es cómo se enseña, digamos, qué guía, digamos, algunas pistas, obviamente no quiero, pero digamos, cuáles son las operaciones pedagógicas mínimas que tenemos que absorber dentro de nuestras instituciones de ciencias sociales para llevar a la sociología a ese lugar que usted está planteando. A la primera pregunta, imaginen hasta qué punto el término populista, cuando yo le hablo a los argentinos, Argentina tienen el peronismo, la palabra populismo que usamos hoy no tiene nada que ver con el populismo peronista de los años 40. El populismo de los años 40 era la integración, la fabricación de la clase media, la integración de las clases populares a través del Estado. No tiene nada que ver con el populismo de hoy. Agrego que la palabra es muy complicada. Si pensamos en el populismo ruso, que no tiene nada que ver con el peronista, es una palabra que hay que sacar de nuestro vocabulario, pero hay que reconstruir una división política que oponga el pueblo a todo lo que no es el pueblo. En el caso francés, es decir, pienso que el pueblo, que no hay más clase social, no hay más el tema de las mujeres. Si uno está a la derecha, dice, está unido contra el extranjero y contra los muy ricos, y si está a la izquierda, dice, está unido contra los muy ricos. Yo prefiero el populismo de izquierda, pero no tiene perspectiva política más que el de derecha. No se transforma esta división en acción política. No se puede decir que el sistema fiscal, de salud, escolar, uno está en la denuncia. En los dos casos, evidentemente, hay una tendencia que encuentro bastante desagradable, que los líderes populistas encarnen el pueblo. Por ejemplo, a la manera de Chávez o de Trump. Yo soy el pueblo. Al mismo tiempo hay un pedido de unidad de la vida social y al mismo tiempo, en los dos casos, incluso si yo prefiero el populismo de izquierda al de derecha, en los dos casos hay tendencias autoritarias, sin duda alguna. En particular, en los dos casos se rechaza la representación, diciendo que los elegidos traicionan al pueblo. Es el pueblo el que debe ir directamente al poder. Salvo en las pequeñas comunidades, esto no es fácil. Desde mi punto de vista, la cuestión del populismo plantea algo esencial a los sociólogos. La respuesta populista no puede ser la de
los sociólogos. Creo que el populismo nos plantea la cuestión como hace 50 años nos planteaba la cuestión el movimiento obrero. ¿Cómo unir el capitalismo y el movimiento obrero? El populismo nos dice que vivimos en una sociedad. Los sociólogos tomaron a cargo esta cuestión. Hay que tomar a cargo esta cuestión que plantean los movimientos indignados. Cómo reconstruir la representación política, el sistema de información, cómo reconstruir el sistema escolar que no excluya a la mayoría de los alumnos. El segundo punto, decir que la sociología debe ser una filosofía moral, quiero precisar que no lo imagino a la manera de Augusto Comte, que se vuelvan sacerdotes de la sociedad. Yo quiero decir simplemente que si queremos existir al lado de los economistas, si queremos existir al lado de las neurociencias, hay que seguir planteándose las cuestiones que ni los economistas ni las neurociencias se plantean, cómo podemos vivir juntos de una manera solidaria. Esa es la cuestión. No hay que limitarse a criticar el sistema, pero en el fondo hay que intentar comprender cómo en las conductas de los individuos encuentro representaciones de la vida social que pueden movilizar. El peligro es que si la idea de sociedad continúa deshaciéndose, creo que otras disciplinas van a describir lo social mejor que nosotros. No somos completamente indispensables, pero si decimos, tomo un ejemplo, yo me intereso por la sociología de la educación. Yo creo que no podemos dejar de plantearnos cuál es el individuo que podemos esperar de la escuela, qué tipo de individuo puede fabricar la escuela. Si no nos planteamos esto, vamos eternamente a denunciar las desigualdades de la escuela, a agregar otro artículo. Debemos plantearnos preguntas que impliquen la experiencia del individuo en el desenvolvimiento de la vida social. En un país como Francia hay una crisis de conciencia muy grande de los desafíos ecológicos. Creo que también es muy fuerte en Argentina. Cuando uno es sociólogo, se sabe bien que la capacidad de construir respuestas a los desafíos ecológicos es la capacidad de tener una sociología suficientemente solidaria para aceptar los sacrificios. Es decir, la ecología supone sacrificios. Y si no tenemos una representación de la vida social suficientemente fuerte, no se van a aceptar ningún sacrificio. Siempre hay un peligro de la filosofía moral, social, detrás de las cuestiones más elementares. Pero, por supuesto, se pueden tener respuestas, imaginarios, más conservadores, más liberales, más sociales demócratas. Yo personalmente
en el campo de la socialdemocracia. Creo que los sindicatos son muy importantes, pero hay que plantearse este tipo de preguntas. Si no, la sociología corre el riesgo de acompañar la disolución de la sociedad en lo social. Todo se vuelve social y no hay más sociedad. Si le parece, profesor Dubet, vamos a ir dejando acá. Si quiere agregar algo, si no, vamos a ir cerrando su conferencia, agradeciéndole enormemente por la participación en este ciclo que estamos coorganizando entre la Escuela IDAES de la UNSAM, la Fundación Medife, el diario AR, Siglo XXI Editores, la Embajada de Francia, el CFA. Le volvemos a agradecer junto a mis colegas que organizamos este seminario, este ciclo. Le agradecemos también a Evadne, nuestra traductora, por el enorme trabajo que ha hecho. Nos deja pensando y le agradecemos fundamentalmente por esa creencia irrenunciable que usted tiene sobre el lugar que tienen las ciencias sociales y en particular la sociología para pensar, imaginar y desear una sociedad más democrática, incluso en contextos tan dramáticos como los que estamos atravesando a nivel global. Así que le volvemos a agradecer. No sé si quiere agregar algo usted. Quisiera agradecerles. Quisiera agradecer a Christophe. Me gustan mucho las ediciones siglo XXI. Estoy muy contento de participar en esto. Estoy muy honrado. Bueno, gracias, profesor Dubet. Y como usted ha venido varias veces en Argentina, esperemos que pronto lo tendremos de vuelta acá. Nuestros colegas del Centro Franco Argentino seguramente lo van a estar invitando pronto. Y al resto del público los esperamos en noviembre. Este ciclo continúa con la conferencia de Marion Fourcade en noviembre y en diciembre con la conferencia de Didier Fassin. Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas. De vuelta, muchas gracias, profesor Dubet. Buenas tardes. Chao.